Y bueno, vamos a resolver siempre la que es el problema número 4 del libro de ecuaciones diferenciales aplicadas de Murray Spiegel. Pertenece al apéndice A de ejercicios de la página 40 y solamente quiero mencionar algo muy importante, y es que no sé si sea cosa de la digitalización de mi libro o pues realmente se haya impreso de esa forma, pero aquí le falta el signo. Como tal hay un espacio en blanco, pero insisto una vez más, no sé si se trate de la digitalización o realmente se haya impreso de esa forma. Si alguien tiene el libro físico, por favor hágamelo saber. Pero bueno, es una ecuación diferencial por el método de variables separables, pero por cambio de variable. Recordemos que para poder resolver una ecuación diferencial por el método de variables separables, esta debe tener la forma general de diferencial de y entre diferencial de x es igual a g de x por h de y, y esto es igual a f de x, y. Se dice que se puede resolver por el método de variables separables si solo si nosotros podemos llegar a la forma de g de x por mi diferencial de x igualado con h de y por mi diferencial de y. Pero evidentemente van a haber casos en los que f de x, y sea diferente de g de x por h de y. Y esto es precisamente lo que se le conoce como variables no separables. Pero pasa que cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial y esta tenga variables no separables, pero tiene por lo menos alguna de las dos siguientes formas de ecuaciones diferenciales, que es diferencial de y entre diferencial de x igualado con f de y entre x, o diferencial de y entre diferencial de x igualado con f de ax más by más c, nosotros podemos recurrir al método de cambio de variable para poder resolver la ecuación diferencial por el método de variables separables. Entonces, nosotros viendo nuestra ecuación diferencial así como está escrita, no tiene ninguna de estas formas, pero a ver, muy importante mencionar, así como está escrita la ecuación diferencial, sí podemos empezar a aplicar el cambio de variable. Sin embargo, hay un pequeño problema, y es que estamos hablando del libro de Murray Spiegel, y recordemos que el libro de Murray Spiegel utiliza principalmente esta forma de cambio de variable. Digo principalmente porque sí puede utilizar tal vez esta forma, pero principalmente utiliza esta forma. Además, el libro siempre pasa y llega a esta forma. Sin embargo, e insisto una vez más, así como está escrito, nosotros sí podemos empezar nuestro cambio de variable. Si tienen curiosidad o quieren saber cómo sería el cambio de variable, lo pueden consultar directamente en el Makarenko, y Makarenko ya te da incluso unos cambios de variables propuestos. Pero bueno, lo vamos a hacer por el método de Murray Spiegel porque estamos hablando de ese libro y a veces son muy estrictos en cuanto a la forma de cómo se tiene que resolver un ejercicio, pero bueno, no pasa nada. Lo primero que voy a hacer es pasar todo este término que está restando sumando de este lado, y tendríamos lo siguiente: x cuadrada menos y cuadrada va a multiplicar a mi diferencial de x, y esto va a ser igual a 2xy por mi diferencial de y. Nótese que está restando, lo pasé sumando. Ahora este diferencial de x que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo, y tendríamos x cuadrada menos y cuadrada, que va a ser igual a 2xy por mi diferencial de y, que va a estar dividiendo a mi diferencial de x. Yo sé que pasa dividiendo a todo, pero recuerden que a fin de cuentas todo esto es un solo término porque todas las bases se están multiplicando. Por ende, puedo poner simplemente el diferencial de x en nuestro diferencial de y y no pasa absolutamente nada. Si lo quieren desarrollar como una multiplicación de fracciones, sería todo esto entre diferencial de x y ya está. Pero bueno, lo que voy a hacer a continuación es este xy que está multiplicando, lo paso dividiendo, y tendríamos x cuadrada menos y cuadrada, que va a estar dividiendo a xy, y esto va a ser igual a 2 por mi diferencial de y entre mi diferencial de x. Perfecto. Después, ¿qué más vamos a hacer? Voy a aplicar división de polinomio entre monomio, este entre este y este entre este, y tendríamos x cuadrada entre xy, más entre más es más, x cuadrada entre xy, pues simplemente sería un x entre y, ¿sí o no? Ahora, menos entre más es menos, y cuadrada entre xy, pues sería y entre x, ¿sí o no? Y esto va a ser igual a 2 por mi diferencial de y entre mi diferencial de x. Ahora sí, ya se ve con toda la claridad del mundo a qué cambio de variable pertenece, y como ya les había comentado, es a esta forma. Vamos a aplicar entonces nuestro cambio de variable y decimos lo siguiente. Decimos que u va a ser igual a ¿cuánto? A y entre x. Despejando el valor de y, tendríamos que x por u va a ser igual a y. Conmutando, tendríamos que y va a ser igual a x por u. Y derivando ambos lados respecto de x, tendríamos la derivada de y derivándose respecto de x va a ser igual a la derivada de xu derivándose respecto de x.
entonces me quedaría la derivada de y derivándose respecto de x, y esto va a ser igual a la derivada de un producto, que en este caso sería x por la derivada de u derivándose respecto de x más u por la derivada de x derivándose respecto de x. Aplicando la fórmula de derivación tendríamos lo siguiente, que es derivada de y derivándose respecto de x es igual a x por la derivada de u derivándose respecto de x más u por 1, y reduciendo para quedar al final tendríamos diferencial de y entre diferencial de x es igual a x por la derivada de y derivándose respecto de x más u solamente. Ahora sí vamos a aplicar nuestro cambio de variable. Absolutamente todos los lugares donde nosotros veamos una y, vamos a poner un xu en su lugar. Donde veamos un y entre x, vamos a poner una u. Y donde veamos nosotros diferencial de y entre diferencial de x, ponemos esto que tenemos acá. Entonces empezamos. Tendríamos x que va a estar dividiendo a y, pero y ¿cuánto vale? Y sería x por u menos y entre x, pero y entre x ¿cuánto vale? Me quedaría como una u solamente, y esto va a ser igual a 2, que va a multiplicar la diferencial de y entre diferencial de x, pero diferencial de y entre diferencial de x es x por mi diferencial de u entre mi diferencial de x más u solamente. Ahí estamos, perfecto. Vamos a reducir y tendríamos lo siguiente. X con x se cancelan, tendríamos 1 entre u menos u, que va a ser igual a producto de monomio por polinomio, 2x por mi diferencial de u entre mi diferencial de x es 2x por mi diferencial de u entre mi diferencial de x más 2 veces u, ¿sí o no? Ahí está, perfecto. Ahora, todo lo que tenga diferencial de u entre mi diferencial de x lo voy a dejar de un lado. Todo lo que no tenga diferencial de u entre diferencial de x lo voy a dejar del otro lado. Es decir, que me quedaría entonces como 1 entre u menos u. Y este 2u que está sumando lo paso restando. Menos 2u va a ser igual a 2x por mi diferencial de u entre mi diferencial de x. Seguimos reduciendo. Tendríamos entonces 1 entre u menos 2u es menos 3u, es una reducción de términos semejantes, y esto va a ser igual a 2x por mi diferencial de u entre mi diferencial de x. Ahí estamos, perfecto. Después vamos a empezar a separar las variables, todas las funciones respecto de x con el diferencial de x, todas las funciones respecto de u con el diferencial de u. Este diferencial de x que estoy viendo lo paso multiplicando y tendríamos lo siguiente. Tendríamos 1 entre u menos 3u va a multiplicar a mi diferencial de x, y esto va a ser igual a 2x por mi diferencial de u. Ahí estamos, perfecto. Ahora, toda esta función que está multiplicando la paso dividiendo. Este 2x que está multiplicando lo paso dividiendo. Tendríamos diferencial de x entre 2x, que va a ser igual a mi diferencial de u entre 1 entre u menos 3u. Ahí estamos, perfecto. De hecho, ya podemos empezar a integrar por ambos lados sin ningún problema. Sin embargo, todavía no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque primero voy a hacer la reducción de esta fracción. Tendríamos entonces diferencial de x entre 2x, que va a ser igual a mi diferencial de u entre suma de fracciones con diferente denominador. Factor común denominador es u, y decimos u entre u es 1, por 1 sería 1, menos u entre 1 es u, por 3u sería 3u cuadrada. Ahí estamos, perfecto. Hacemos entonces una división de fracciones y tendríamos diferencial de x entre 2x va a ser igual a medios por medios, extremos por extremos. Me quedaría como u por mi diferencial de u, que va a estar dividiendo a 1 menos 3u al cuadrado. Ahí estamos, perfecto. Y ahora sí, ya vamos a integrar por ambos lados. Tendríamos entonces la integral de diferencial de x entre 2x, que va a ser igual a la integral de u entre 1 menos 3u cuadrada por mi diferencial de u. Vamos a sacar constantes de las integrales. Tendríamos un medio por la integral de diferencial de x entre x, que va a ser igual a la integral de u entre 1 menos 3u cuadrada por mi diferencial de u. Y después vamos a empezar a integrar. Esta es una integral completamente directa. Esta integral no es una integral directa, sin embargo se puede resolver por el método de cambio de variable común. Entonces, para poder resolver esta integral que tenemos acá, vamos a aplicar el siguiente cambio de variable, que sería v igual a 1 menos 3u cuadrada. Me quedaría entonces el diferencial como diferencial de v es igual a menos 6u solamente por mi diferencial de u. Este menos 6u que está multiplicando lo paso dividiendo, y tendríamos diferencial de v entre menos 6u va a ser igual a mi diferencial de u. Vamos a aplicar entonces nuestro cambio de variable en esta integral y tendríamos lo siguiente. Tendríamos un medio por la integral de diferencial de x entre x, que va a ser igual a la integral de u
entre 1 menos 3u cuadrada, pero 1 menos 3u cuadrada sería v, por mi diferencial de u, pero mi diferencial de u sería diferencial de v entre menos 6 veces u. Ahí estamos, perfecto. Seguimos reduciendo, tendríamos un medio por la integral de diferencial de x entre x, que va a ser igual a, nótese, u con u se cancelan y saco de una vez las constantes. Menos un sexto sale como constante por la integral de diferencial de v entre v. Ahí estamos. Ya son integrales completamente directas las dos. Vamos a empezar a integrar. Tendríamos un medio por el logaritmo natural del valor absoluto de x más mi constante de integración igualado por menos un sexto por el logaritmo natural del valor absoluto de v más mi constante de integración. Lo que voy a hacer a continuación es pasar las constantes de un lado, todo lo que sea constante de un lado y todo lo que no sea constante del otro lado. Tendríamos un medio por el logaritmo natural del valor absoluto de x más este menos un sexto del logaritmo natural del valor absoluto de v que está restando, lo paso sumando, más un sexto por el logaritmo natural del valor absoluto de v igualado con mi constante 2 menos mi constante 1, ¿sí o no? Ahora, reducimos. Me quedaría de la siguiente forma, me quedaría como un medio por el logaritmo natural del valor absoluto de x más un sexto por el logaritmo natural del valor absoluto de v igualado con una sola constante. Ya se los he dicho muchísimas veces, cuando yo tengo una constante y la reduzco con otra constante, el resultado es un valor constante, por eso se puede englobar como una sola constante. Ahora, para poder llegar a la solución que está en el libro, lo que tenemos que hacer es multiplicar absolutamente toda la igualdad por el factor común denominador, que en este caso sería un 6. Tendríamos entonces lo siguiente, 6 por esto me quedaría como 6 entre 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de x, más 6 entre 6 por el logaritmo natural del valor absoluto de v, igualado con 6 veces c. Reduciendo tendríamos 6 entre 2 es 3 por el logaritmo natural del valor absoluto de x, más 6 entre 6 es 1, logaritmo natural del valor absoluto de v, igualado con 6 veces c. También se los he dicho muchas veces, cuando tú multiplicas una constante por una constante, te sigue generando un valor constante, por lo que simplemente lo puedo englobar como la constante. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es aplicar específicamente en este término que tenemos acá, en este término voy a aplicar la siguiente propiedad de los logaritmos. C por el logaritmo natural de A es igual al logaritmo natural de A a la C. ¿Sí o no? Cuando yo tengo un coeficiente multiplicando nuestro logaritmo, yo puedo subir ese coeficiente como potencia del argumento de la función logarítmica. Entonces me quedaría de la siguiente forma y sería el logaritmo natural del valor absoluto de x cúbica más el logaritmo natural del valor absoluto de v igualado con mi constante. Una vez que llega esto, voy a aplicar otra propiedad de los logaritmos, específicamente la que me dice que logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b es igual al logaritmo natural de a por b. Cuando yo tengo una suma de logaritmos de la misma base y diferentes argumentos, lo puedo englobar como un solo logaritmo con el producto de sus argumentos, que en este caso me quedaría como el logaritmo natural del valor absoluto de x cúbica por v. Y esto va a ser igual a nuestra constante. Vamos a aplicar otra propiedad de los logaritmos, específicamente la que me dice que e a la logaritmo natural de x es igual a x, por lo que voy a aplicar de base exponencial a ambos lados de la igualdad. Y tendríamos e a la logaritmo natural del valor absoluto de x cúbica por v igualado con e a la c. Ahí estamos, perfecto. Después, ¿qué más vamos a hacer? Todo esto lo voy a ir borrando. Todo esto lo borramos. Esto sí lo voy a necesitar, lo que tengo allá arriba. Entonces, aplicando la propiedad de los logaritmos que acabo de borrar, tendríamos el valor absoluto de x cúbico por v igualado con e a la c. Vamos a quitar el valor absoluto, se pasa del otro lado como x cúbica por v igualado con más menos e a la c. Ahora, esto también se los he dicho muchísimas veces. ¿Cuánto vale e? Es una constante, es la constante de Euler, que vale aproximadamente 2.71, pero bueno, dejando eso a un lado, una constante elevado a una constante, ¿cuánto es? Una constante. Una constante por un más es una constante. Una constante por un menos es una constante. Por lo que simplemente puede quedar como x cúbica por v igualado a una sola constante. Ahí está, perfecto. Ya casi terminamos nuestra ecuación diferencial, sin embargo, nos faltan los cambios de variables. El primer cambio de variable que es sobre la integral y el segundo cambio de variable que es sobre la ecuación diferencial. Tendríamos entonces x cúbica por v, pero v es 1 menos 3u cuadrada, ahí está, igualada por nuestra constante.
Y ya simplemente regresamos al cambio de variable de la ecuación diferencial. Tendríamos x cúbica por 1 menos 3 por u al cuadrado, pero u sería y entre x elevado al cuadrado igualado por mi constante, y esto me quedaría como x cúbica que va a multiplicar a 1 menos 3 que va a multiplicar a, repartiendo por medio de propiedad de los exponentes el cuadrado con la propiedad a entre b elevado a la m es igual a la m entre b a la m. Tendríamos lo siguiente, que sería 3y cuadrada entre x al cuadrado igualado a la constante. Ahora simplemente voy a repartir esta x cúbica de monomio por polinomio. X cúbica por 1 sería x cúbica, más por menos es menos, 3 por 1 son 3, x cúbica y cuadrada, que va a estar dividiendo a x al cuadrado igualado a la constante. Y lo único que nos queda hacer es reducir. Tendríamos entonces x cúbica menos 3x cúbica entre x cuadrada es solo una x por el y cuadrada igualado a nuestra constante, y este entonces ya sería el resultado de este problema, además del resultado que marca el libro de este problema. Pero a ver, también una cosa muy importante, y es que incluso también en la respuesta de este problema aquí le falta el signo. No sé, insisto una vez más, no sé si sea problema de impresión o problema de la digitalización, pero a fin de cuentas le falta un signo en la respuesta y le falta un signo en el problema inicial. Insisto una vez más, si alguien tiene la forma física del libro, por favor dígame si también le falta ese signo. Pero bueno, este sería entonces el resultado de este problema. Y si se lo preguntan, sí, lo hice con más y lo hice con menos para ver cuál era la respuesta de este problema.